Hola, ¿qué tal internautas? Sean bienvenidos una vez más a su canal. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta tercera lección. El día de hoy veremos la segunda parte de funciones básicas. Esta segunda parte de funciones básicas fue pedida especialmente por uno de mis maestros, así que estará centrada un poco en el ámbito educativo. De igual manera, espero le tomen provecho, puesto que estas funciones que veremos no solo nos sirven para este ámbito educativo, sino que tienen mayor funcionalidad en diferentes aspectos de nuestra vida. Bueno, pues comencemos con la primera función de esta lección, la cual será la de contar. Bueno, esta función es bastante sencilla de explicar. Lo que nos va a permitir va a ser contar cuántos datos tenemos en una selección, y lo vamos a hacer de esta manera. Supongamos que tenemos diferentes datos en un archivo, diferentes datos, no importa el número, el tamaño, pueden ser datos desde un 1 hasta un 0, un 414 o un millón y tantos. Eso no le va a importar a esta función. Lo que sí le va a importar es que sean números. Bueno, pues tenemos en este ejemplo que les he preparado esta matriz de números y abajo una pregunta: ¿cuántos datos son? Bueno, pues esta pregunta se contesta bastante fácil usando la siguiente función, que es contar. Como pueden ver, tenemos varias funciones que involucran a la palabra contar. La que estaremos viendo en este ejemplo es la primera, que nos indica: cuenta el número de celdas en un rango que contiene números. Es decir, nosotros le vamos a dar un rango y esta nos va a devolver el número total de datos que sean números, muy importante. Hay otras funciones como contar sí, que veremos pues en un momento en esta lección. Entonces vamos a seleccionar la función de contar. Nos pide valor 1, valor 2, al igual que como si fuera la función de suma, pero en este caso pues obviamente es mucho más fácil trabajar con rangos, puesto que vamos a requerir el número total de datos que hay en todo este rango. Una vez que seleccionamos el rango, simplemente damos enter y nos devuelve el total de datos, que pues aquí tienen, ¿no? Son 54 datos. Podemos comprobarlo si ustedes quieren. Aquí tenemos de la fila 5 a la fila 13, lo que es un total de 9 datos. Por de la columna G a la columna L son un total de 6 datos. Entonces, si utilizamos lo que ya sabemos, eran 9 por 6, 54. Son los mismos datos que tenemos, solo que pues los sacamos de diferente manera, ¿no? Recuerdan que les dije en la lección pasada que veríamos entornos del programa que nos ayudarían pues a manejar los datos de una manera más eficiente. Bueno, pues las tenemos acá, las funciones de las que les quería hablar. Por ejemplo, en este caso son las que tenemos en la parte de acá abajo. Son muy importantes, aunque están aparentemente pues no muy a la vista. Nos devuelven datos importantes como es el promedio de toda esta selección, el recuento, que pues aquí la tenemos ya con la fórmula de contar. Aquí es importante, este recuento no solo nos va a contar las celdas que contengan números, sino las celdas que contengan datos. ¿Datos con qué me refiero? Pueden ser datos tanto palabras, tanto números, fechas, símbolos, cualquier celda que no esté vacía. Y al final pues tenemos esta parte que es la que dice suma. Esta es la suma de toda esta selección. ¿Esto por qué nos beneficia o por qué nos ayuda? Bueno, muchas veces queremos saber la suma rápida o el recuento total sin la necesidad de tener pues escrito en nuestro documento, ¿no? Por decir, ocupamos cuántos números eran, tenemos 54, ¿no? Ok, ese dato lo almacenamos en nuestra mente para usarlo en alguna otra fórmula, alguna otra ecuación, y ya no tenemos que tener, por así decirlo, impreso en nuestro documento ese 54. Muy bien, hasta aquí la función de contar. Recuerden que si tienen dudas al respecto, si se les ocurre algo que podríamos hacer con esta función que pudiera servirle a la comunidad, ponerlo en los comentarios. De igual manera, ya saben, todas las lecciones van a estar listadas en la parte de abajo de la descripción, así como la lista de reproducción.
Seguimos con la siguiente función. Bueno, pues esta función es una función muy sencilla, pero que si tenemos creatividad podemos usarla en muchísimas cosas, nos puede facilitar una infinidad de cosas. En este caso pues decidí hacer un ejemplo simple, como ya les dije, enfocado al ámbito educativo desde el punto de vista de un maestro que pues tiene sus alumnos, tiene sus calificaciones. Entonces digamos que nuestro maestro quiere saber de una manera rápida qué alumnos aprobaron y qué alumnos reprobaron. Entonces con la función sí vamos a darle igual, le damos sí y aquí nos dice una descripción breve de cada función. Dice, la función sí comprueba si se cumple una condición, devuelve el valor que se evalúa como verdadero y otro que se evalúa como falso. De igual manera tenemos funciones que contienen sí, como sí conjunto, sí error, sí no y signo, pero por el momento nos enfocaremos en sí. Muy bien, acá nos da la manera en cómo debemos redactarla. ¿A qué se refiere con prueba lógica? Bueno, pues va a ser la prueba que va a hacer la máquina para comprobar si el valor es verdadero o falso. En este caso, como queremos saber si el alumno en cuestión aprobó o reprobó, vamos a decir que si el valor de su calificación es menor a 6, esa va a ser la prueba lógica. Ahora, separando con una coma, vamos a poner el valor verdadero. Es decir, si esta función se cumple, si su calificación es menor a 6, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a decirle que Excel nos devuelve el valor de reprobado. Y ya. Muy importante, cuando queremos escribir palabras en una fórmula, es importante ponerlo entre comillas para que Excel reconozca que es una palabra y que pues no estamos haciendo referencia a alguna celda o X cosa, ¿no? Bueno, separamos con una coma y ahora nos dice el valor falso. Entonces, ¿qué va a pasar si esta condición no se cumple? Es decir, si la calificación del alumno en cuestión es mayor a 6 o igual a 6. Aquí, bueno, vamos a poner, si esto es falso, entonces vamos a ponerle es aprobado, perdón. Ya quiero reprobar a todo el mundo, ¿no? Aprobado. Aquí entonces le vamos a dar bueno, modificamos un poco la fórmula porque si no pues nos iba a arrojar resultados diferentes y le damos enter. Entonces aquí nos dice que Juan está reprobado. ¿Por qué? Porque su calificación es menor a 6. Entonces, recordando lo de lecciones atrasadas, pues vamos a darle en arrastrar la fórmula y pues aquí nos va a decir, ¿no? Aquí pues hay un pequeño error, nos marca que Pedro tiene 6 pero que está reprobado. Entonces lo que podemos hacer es corregir esta fórmula y le vamos a poner que si es mayor a 5 y vamos a cambiarle, ¿no? Aquí sería aprobado y aquí sería reprobado y volvemos a jalar la fórmula y pues ya la tenemos, ¿no? Aquí nos marca que Juan está reprobado porque su calificación es no es mayor a 5 y aquí nos marca a los demás niños que pues sí están aprobados. Recuerden que esta función pues el único límite es su imaginación, pueden poner tanto sí anidados como quieran, pero pues eso ya es una cuestión un poco más avanzada, que igual si gustan déjenlo en los comentarios y hacemos un video respecto de estas funciones sí anidadas. Muy bien, vamos un poco rápido, este video va a ser un poco corto, pero pues es importante esta sección de funciones, ¿no? Aparte de que ya vimos varias en la lección pasada, pues pasamos ahora a lo que son medidas de tendencia central. Suena un poco ahí rebuscado el título de las funciones, pero pues no se refiere más que a la media, moda y mediana. Lo que venimos viendo desde primaria, secundaria.
Y bueno, la media o media aritmética se refiere al promedio, la moda pues al valor que se repite más veces en un rango de números, en un rango de selección de números, y la mediana pues es el número que vamos a tener a la mitad de unos datos ordenados de mayor a menor. Bueno, comenzando con el promedio. Esto pues va a ser muy útil no solo en el ámbito escolar, sino también en otros ámbitos donde queramos saber el promedio de X cantidad de números, X suma. Y bueno, normalmente ¿qué haríamos para sacar el promedio? Pues con los conocimientos que ya tenemos, lo primero que haríamos sería sacar la suma, ¿no? Sacaríamos la suma, igual suma, y sumaríamos primero todos estos datos. Ok, ya tenemos la suma, son 54. Ahora, ¿qué haríamos? Sería igual a contar, ¿no? Vamos a contar estos datos. ¿Cuántos datos son? Son 7 datos. Y finalmente, pues como ya lo vimos, les digo, desde primaria y secundaria, ¿cómo se saca el promedio? Pues vamos a hacer una división. Vamos a poner esto entre esto, que sería la sumatoria de los datos, que son 54 entre el número de datos, que son 7, y pues nos daría el promedio, ¿no? Muy bien, es válido, pero tenemos una forma mucho más rápida de hacerlo, que es con la función promedio. Promedio. Muy bien. Tenemos que nos dice el número 1, número 2, número 3. Podemos ir agregando números separados por coma, o podemos trabajar, si es que tenemos los números corridos, como va a ser la mayoría de las veces que trabajemos con esta fórmula, pues hacer el rango, ¿no? El promedio, quiero el promedio de este rango, le damos enter y pues es lo mismo. 7.1428, 7.1428 y demás decimales. La moda, muy bien, la moda va a ser el valor que más se repita. Esto pues lo podemos sacar fácil si tenemos aquí una lista pequeña, ¿no? Aquí vemos claramente que la moda pues va a ser el 9, ¿no? Porque se repite 2 veces. Pero si tenemos una lista más grande es un poco más complicado, por eso existe la función moda como tal. Moda, dice, esta función está disponible por la compatibilidad de otros sistemas anteriores, ignoramos esa advertencia. Y vamos de igual manera a seleccionar un rango. Entonces quiero que me des el dato que más se repite en esta selección de datos. Y nos da el 9. Y finalmente tenemos a la mediana. ¿Qué va a ser la mediana? Bueno, en la mediana, si recordamos nuestras lecciones, va a ser el dato que se encuentra a la mitad de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Esto pues cómo lo podemos hacer con el conocimiento que ya tenemos. ¿Recuerdan la primera lección? Bueno, pues podemos hacer esto. Tenemos estos datos y queremos saber la mediana. Entonces seleccionamos nuestros datos que tenemos aquí. Vamos a hacer esta selección. Y nos vamos a la pestaña de inicio y tenemos una pestaña acá que nos dice ordenar o filtrar. Le vamos a dar clic y ordenar de menor a mayor. Y tenemos que el número que tenemos en medio sería el 8. Entonces esa sería nuestra mediana. Pero ¿qué pasa si tenemos una cantidad muy grande de números? O si no queremos reordenar los números por X o Y cosa. Pues existe la función mediana. Entonces le damos en igual. Le damos mediana. Aquí está, dice devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. La seleccionamos y vamos a seleccionar nuestro conjunto de números. Aquí cabe recalcar que no es importante que los números estén ordenados o desordenados. El programa de Excel va a hacer sus cálculos, va a ordenarlos, va a sacar pues el dato que se encuentre en medio. Ok, tenemos que es el 8. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si aquí no tuviéramos el 5, ¿no? Que fuera pues un número impar, lo que tenemos del conjunto de datos. Bueno, pues aquí ya no sería el 8 porque ya no está en medio. Y tampoco sería el 9. ¿Por qué? Pues porque tampoco está en medio. Entonces lo que tendríamos que hacer de manera pues en papel o rudimentaria, tendríamos que hacer
la sumatoria de estos dos números que se encuentran en medio entre, recuerden siempre la prioridad de signos, Excel también la toma en cuenta, así que cualquier cosa que queramos que se haga antes de una prioridad, es decir, sabemos que primero son potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas. Entonces no importa en el orden que lo escribamos, Excel siempre va a tomar esa prioridad, por lo que si queremos que Excel realice una operación en concreto antes que otra, independientemente de su prioridad, tenemos que usar los paréntesis. Bueno, entonces, continuando con el tema, tendríamos que sacar la sumatoria de esto y dividirlo entre 2 para así poder obtener la mediana de este conjunto de datos. Pero, ¿qué pasa? Aquí ya se ha actualizado porque pues borré el 5 que estaba dentro de la selección y pues vemos que es exactamente lo que yo les dije. Es el 8.5 que resulta de la sumatoria de los dos números que se encuentran en el central dividido entre 2. Y de esta manera pues podemos agilizar todo lo que tenga que ver con medidas de tendencia central. Bueno, pues ya para terminar el video, sé que fue un video cortito, pero pues espero que les sea de mucha utilidad. Tenemos este ejemplo de la academia, ¿no? Alex Academy, donde tenemos pues los cursos de Excel, de Word, PowerPoint, y varios alumnos que digamos que tomaron estos cursos, ¿no? Entonces aquí tenemos este conjunto de datos donde tenemos las calificaciones que obtuvo cada alumno en el curso de Juan, Pedro, Luis, María, Luis y Lupe, y pues tenemos aquí la columna de promedio. Esto es integrar el conocimiento que tenemos en esta lección para pues aplicarlo de alguna manera a un documento que tengamos. Si somos maestros, pues aplicarlo para sacar las calificaciones, tener un mayor control de nuestros alumnos. De igual manera, estas medidas de tendencia central y las fórmulas que utilizamos con anterioridad pueden servir para otros casos, como puede ser llevar tus finanzas, puede ser tener un control de inventario y demás cosas, ¿no? Ya cada quien con su situación particular y su imaginación pues puede ir aprovechando este conocimiento. Entonces les decía, tenemos aquí la columna de promedio, que si observamos la barra de fórmulas, pues no es más que la fórmula que ya vimos con la función de promedio, y tenemos todo esto, ¿no? De igual manera aquí tenemos la función de sí para ver quién está aprobado y quién está reprobado en el curso. Y aquí tenemos pues la moda, ¿no? De cuál es la calificación más repetida. Y aquí tenemos que en Alex Academy la calificación más repetida es un 8. Que ojo, eso puede ser o no el promedio. Porque si tenemos aquí los promedios de todos los alumnos y los seleccionamos y nos vamos a lo que ya teníamos acá, nos damos cuenta que el promedio real del curso, o sea de la academia por así decirlo, los alumnos tienen un promedio de 7.7, aunque la calificación que más se repite sea 8. Y aquí tenemos una función de la que les estaba hablando en un principio, con lo de contar. Contar nos sirve para contar celdas que contengan números. Sin embargo, tenemos la función contar sí, que es una combinación de las funciones contar y la función sí. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, esto nos permite, aparte de no solo contar números, también contar palabras o frases. Podemos contar, por ejemplo, cuántos alumnos tenemos aprobados y cuántos alumnos tenemos reprobados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues si checamos acá, bueno, vamos a hacerlo en nuevo para que vayan viendo ustedes. Entonces vamos a poner la función contar sí. Y acá nos da una breve descripción, ¿no? Dice, cuenta la celda en el rango que coincide con la condición dada. Entonces, pues nos va a pedir primeramente el rango. El rango, pues yo quiero que sea donde nos dé el estatus de aprobado o reprobado. Nos va a dar que escribamos un criterio. Y mi criterio va a ser contar si en este rango. Recordemos que si vamos a escribir frases o palabras, debe de ser entre comillas para que Excel lo reconozca como tal. Si esto es igual
aprobado, entonces tú me los vas a contar. De no ser así, pues no va a contar. Entonces aquí tenemos que son 5 aprobados. Y en efecto, solo una persona reprobó los cursos. Ya sea porque se saltó lecciones, ya sea porque no puso atención, o simplemente pues no es lo suyo esto de la tecnología. Pero bueno, regresando a la lección, de igual manera puede funcionar con lo que es la parte de reprobados. Aquí pues obviamente cometí un error. Aquí tendría que decir reprobados. Lo único que tendríamos que hacer es cambiar aquí la palabra aprobados por reprobados. Es importante que escriban la palabra pues como va, ¿no? O sea, si aquí lo pusiste primero con mayúsculas, aquí lo tienes que poner igual con mayúsculas, si no, no te lo va a contar. Y listo. Entonces ya tenemos una función más, que es la combinación de 2. Por el momento, pues es todo de mi parte por este video. Espero les haya sido de utilidad. De igual manera les comento, esta lección pues fue especialmente requerida por un maestro que con esto de las clases en línea y todo esto pues se está intentando adaptar, ¿no?, a la situación, y pues se aplaude, ¿no? Ahora sí que en esta situación los maestros pues se la han visto dura, han tenido que, aparte de ser maestros, pues ser alumnos, y pues muchas veces no se les reconoce. Así que pues si ustedes son alumnos, ténganle paciencia a sus maestros, ellos tampoco lo saben todo, tienen que adaptarse a las nuevas condiciones y pues no es nada fácil pasar de una modalidad de enseñanza presencial a una modalidad completamente virtual. Bueno, pues ya saben, si les gustó el video no olviden dejar su like, en dejar comentarios con sus dudas, suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, y pues nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.